Muy bienvenidas dinosaurios y dinosaurios de las artes digitales, soy Magnomega y en este canal hablo sobre mis procesos de trabajo y temas de interés para artistas freelance. Y en el día de hoy estamos abriendo una nueva sección gracias a una querida suscriptora que me acaba de hacer una pregunta muy interesante. Se llama Patri, es una chica que es fotógrafa y me mandó un trabajo que ella está desarrollando que está basado en este personaje de Game of Thrones. Me mandó todas estas imágenes de referencia que está utilizando ella para poder crear su modelo 3D y además también me mandó su modelado en lo que va trabajando en Blender y me hacen algunas preguntas que me gustaría resolvérselas en este video. Así que quédense hasta el final porque vamos a hablar varios tips a través de respondiendo a sus preguntas, además de otras cosas que voy a ir comentando y además de anunciarles la noticia de esta sección, de qué se va a tratar, cómo pueden participar y todo eso. Así que quédense hasta el final del video. Y bueno, como pueden ver, esto se trata de una especie de Funko Pop del Rey de la Noche, si no me equivoco. La verdad es que no sé mucho de esta serie, solo sé que fue muy popular y que es muy buena, pero yo todavía no me he dado el tiempo de poder revisarla. Así que estas son las referencias con las que está trabajando nuestra amiga Patri y vamos a revisar entonces el trabajo que ella está haciendo en Blender, que en buenas y a primeras se ve bastante bueno, ¿sí? No tiene nada que envidiarle casi al trabajo original. Pero vamos a ver entonces un par de detalles que ella me comenta y que le gustaría saber. Una de sus preguntas es cómo poder hacer las líneas más profundas. Me imagino que se refiere a estos que están acá en la boquita y en la parte de la nariz. Ya que ella está usando la herramienta Creasy Pinch, pero que no se deforma no se deforma de manera apropiada. Entonces vamos a ver acá cómo podemos corregir o ayudar a que esto sea mucho más profundo y más marcado. Primero que todo, por lo que veo, vamos a ver acá, el wireframe está trabajando con Dyntopo. Así que tenemos que activar la opción de, vamos acá a... Vamos a cambiar entonces... ¿Dónde está? Escultura, aquí. Vamos a cambiar a escultura, podemos ver acá entonces el Dyntopo, vamos a activarlo, ¿sí? Y por lo que veo acá estamos en Constant Definition, entonces significa que la definición va a ser siempre de la brocha constante, independiente de si yo me acerco o me alejo, y tenemos una cantidad de 50 píxeles, o sea, una resolución de 50. Vamos a ver entonces con el crease qué es lo que pasa aquí. Efectivamente no está generando nuevo detalle porque es insuficiente la cantidad de resolución que tiene para el nivel de detalle que ya queremos trabajar acá. Entonces para eso recomiendo utilizar el gotario y seleccionar alguna parte de acá. Si fijan, todavía esto no es muy marcado, así que vamos a hacerlo un poquito a mano. Ya sabemos que está alrededor de los 60, vamos a subirle a 70. Esto se los recomiendo que no lo suban de inmediato porque van a generar demasiados poligonajes desde un principio. Por eso es bueno que cuando ya tienen, por ejemplo, una buena base como está acá en este trabajo, ahí empecemos a agregar más resolución para ir definiendo entonces estos detalles de aquí. Otra cosa que vamos a aumentar va a ser la fuerza y el pinch. Vamos a dejar por ahí, vamos a ver. Y vamos en negativo. ¿Se fijan? Ahí vamos agregando nuevos cortes. Vamos con control para que entonces vayamos agregando más detalles aquí. Y vamos hundiendo de esa forma. Y si yo no presiono control, va a empezar a sacar entonces polígonos hacia afuera. Y acá vamos a apretar control nuevamente para ir agregando. Siempre que nos vayamos viendo que estamos quedándonos cortos de información, podemos ir aumentando entonces un poquito acá esa densidad.
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a suavizar. Acá se formaron unos pequeños agujeros. Vamos a ver. Creo que eso se trata... A ver. De máscaras. Vamos a ver la Clear Mask. ¿No? Directamente son pequeños hoyitos que se están haciendo. Vamos a suavizarlos. Pasarles por encima. Perfecto. Son cosas que a veces pasan con el Dintopo. Que empiezan a hacer cosas extrañas. Entonces, veamos la referencia. Son unas líneas bastante marcadas. No sé. Son bastante marcadas, ¿sí? Y son bastante amplias. Vamos a ver de vuelta aquí. Ya vamos a poner la referencia en la otra pantalla para poder verlo con mejor detención. Son bastante amplias. Yo recomiendo aumentar la fuerza de esto, porque si no la fuerza de la brocha de Chris, porque si no se hace más difícil o hay que pasar mucho más veces la brocha. Vamos a pasar por ahí. Y más o menos por ahí. Entonces, una vez que ya nosotros hemos hecho estas líneas, y para que se vea un poco mejor vamos a activar el Chase Mode. ¡Pum! Fijan, ahí ya estamos viendo mejor resultado de esto. Ahora, por sí solo estas líneas acá se ven bastante toscas, se ven bastante duras, pero vamos a utilizar, entonces vamos a salir ya imaginando que esto ya es el resultado más o menos final de nuestro trabajo, porque ya estos detalles son detalles que nosotros vamos a ir afinando. Entonces, si ya más o menos tenemos listo que esto va a ser nuestro resultado, vamos acá a agregar unas líneas que tiene acá en entrecejo. Yo recomiendo entonces que ustedes hagan la línea con el crease con control y luego le puedan definir un poquito con el mismo crease acá alrededor de la línea para ahí agregar un poquito más de detalle. Eso va a hacer que también se marque mucho más y se genere un contraste mucho más interesante en este tipo de línea. Vamos por acá, por aquí también. Que no se preocupen si queda un poquito como distorsionado. Vamos a pues utilizar el maravilloso pinch para limpiar entonces esas pequeñas erupciones que quedan por ahí. Imaginemos que está más o menos por ahí. Y ahora nos salimos del Dintopo. Cambiamos a la herramienta pinch. Y vamos pasando entonces por ahí. Y vamos suavizando con Shift para que las líneas vayan quedando con una distancia más por acá. Ahí. Si se fijan, las líneas van quedando mucho más suaves. Y por alguna razón no me está haciendo la simetría. Y eso que está acá la simetría en un lado. Cosas que pasan a veces dentro del 3D. Vamos por acá. Puede que el objeto en sí puede que esté un poco descentrado en su centro, por eso que la simetría no funciona. Puede ser una de las razones. Y vamos por acá también, vamos a marcar un poco la boquita para que nos quede más detallado acá. Voy a quitar un poco la simetría por un momento porque acá como está haciendo un pequeño problema, vamos a hacerlo entonces sin simetría.
Perfecto. Entonces, mezclando la herramienta crease y el pinch, nosotros podemos generar entonces estas líneas mucho más duras. Sin miedo, hay que agregar ahí mayor nivel en el tintopo, mayor resolución en ese aspecto. Vamos a hacer acá también, para que esto quede mucho más trabajado acá. Y acá en la parte de la nariz también podemos irnos otra vez al tintopo. Como tenemos una alta densidad, nos va a crear bastantes polígonos, así que voy a rebajarlo un poco. Voy a dejarlo otra vez en 50 como estaba. Voy a cambiar una brocha de normal. Vamos a activar de vuelta la simetría a ver si funciona bien. Perfecto. Y acá la naricita falta un poco más de definición. Acá, bueno, también depende de cuál sea la idea artística acá, si es hacerlo exactamente igual a la referencia o hacerle unos detalles más personalizados. Vamos a aumentar la fuerza, me gusta que pase una sola vez la brocha y se marque bien. Y acá la nariz, a trabajarla con esta brocha, podemos nosotros generar entonces los volúmenes necesarios. Y una vez que ya esté listo, podemos pasar al tintopo, podemos pasar al crease de vuelta aquí y podemos definir un poquito las formas. Para que quede mucho más definida entonces la nariz. Menos por ahí. Vamos a dibujarlo un poquito acá por los costados para que la nariz se separe más del personaje. Entonces, una vez que ya más o menos ya terminamos, podemos irnos entonces, quitar el tintopo y nuevamente el pinch para poder definir entonces la forma. Yo recomiendo que de todas maneras esto no se salten los pasos. Primero definan bien toda la figura en sí y luego van detallando, porque si van como lo estoy haciendo ahora, definiendo, haciendo una línea, definiendo, haciendo una línea, definiendo, probablemente voy a ir perdiendo el foco de elemento completo. Como en este caso ya la base está trabajada y no la quiero mover mucho, simplemente estoy respondiendo, atendiendo a las preguntas pertinentes, que es como marcar esas líneas, y en este caso a cambiar un poquito la nariz, pero no estoy cambiando la morfología acá del personaje en sí. ¿Qué otra pregunta tenía nuestra amiga Patri? Acá dice que el Snake Hook no le trabajó bien, o que le costó muchísimo poder trabajar y generar entonces estas espinas que tiene acá el personaje. Y yo en lo personal el tema del Snake Hook lo evito un poco, ya que es destroza malla, encuentro yo, y muchas veces la simetría tampoco funciona. Por ejemplo, si yo tomo acá y tiro hacia arriba, acá me funciona bien, pero tenemos elementos distintos, que eso va a hacer que el Snake Hook salga diferente. Pero hay veces que el Snake Hook, cuando lo tiramos mucho, que acá creo que tiene bastante densidad, pero hay veces que empieza a sacar como pedazos desmenuzados de polígono. Entonces yo lo trato de evitar un poco. Ahora, si quieren hacer como cuernos muy largos, claro, ustedes pueden utilizar Snake Hook y tienen que ir cambiando el ángulo para que ustedes puedan ir dibujando los cuernitos hacia el ángulo que ustedes quieran. O sea, es como que fuera una brocha en 2D en cierta medida. Entonces, por eso es importante ver, por ejemplo, desde acá arriba, y ustedes quieren que el cuerno sea hacia adelante, ¡pum!, lo tiran hacia adelante, pero va a ser plano. ¿Sí? Eso es como una de las cosas. Siempre va a ser como mirando lo que es la cámara. Ahora, no encuentro que sea necesario en este tipo de espinas, porque son pequeñas. No creo que sea necesario utilizar el Snake Hook. El Snake Hook se usa más que nada como para apéndices muy largos. Pueden ser a lo mejor sacar dedos, puede ser a generar una cola o ese tipo de cosas que son más grandes. En este caso podemos utilizar la herramienta más básica, por ejemplo el que es mover, y tiramos para arriba.
y este nos va a dar mucho más control. Una, porque podemos moverlo así simplemente, o si presionamos control y movemos hacia arriba, se hunde y se sale, dependiendo acá, pero a través de la dirección de las caras, o sea, donde está mirando en este caso el elemento. Por ejemplo, si yo me pongo acá al costado, yo tiro acá con control y se fijan que sale perfectamente derecho para allá. Entonces eso es bastante útil y muy manejable. Entonces, vamos a hacer acá un cuerno extra, y aquí para poder entonces darle que termine más en punta, podemos utilizar el pinch, mezclando acá las brochas. Por ejemplo, vamos aquí, si se fijan, ahí se puso más en punta. Y si me faltan polígonos, puedo pasarle entonces con el DIN Topo. Y por ejemplo, la brocha planar puede ser muy buena. Si yo voy pasando suavemente acá, fíjense que los polígonos se empiezan como a mover. Eso significa que estoy agregando más densidad. O sea, ahí podemos hacer entonces un cuernito, es mucho más rápido y mucho más controlado que el Snake Hook. Y si necesito que esto tenga alguna dirección en particular, con el mover directamente lo puedo empujar, lo puedo tirar hacia adelante, lo puedo tirar hacia atrás, o dependiendo ahí hacia donde lo necesite. Entonces en ese caso yo prefiero que, o sea, no prefiero, sino que les recomiendo que utilicen el mover y no tanto el Snake Hook. Otra pregunta tenía nuestra amiga. Acá, me preguntó si para los ojitos, que acá le puso unas pequeñas bolitas negras, en este caso, si era una buena idea. Me parece que es una buena solución. Hay varias maneras de hacerlo. Puede ser esculpido, puede generar un BAM, o puede ponerle una textura, puede pintarlo. Hay varias formas. Ahora, si esto hace como para una impresión 3D, lo que acabas de hacer funciona bastante bien. Lo que sí, vamos a tener aquí como un elemento interior, y eso puede causar a lo mejor algún problema dentro de la impresora, dependiendo de cómo se trabaje. Y quizás sería bueno hacer una pequeña booleana o borrar esta parte interior. O simplemente vamos a ir al modo objeto, y en vez de hacerlo como una esfera, podemos ir y esculpir también esto y hacerle una pequeña esferita acá. Uy, sin simetría. Hacia afuera. Y ya más o menos tendríamos eso. Ahora, claro, la definición no es tan espectacular. Eso tendríamos que aumentar entonces la densidad de polígonos o ponerle un pinch alrededor. Ahora, el que haya puesto una esfera no es ningún problema, como les digo, es otra forma de hacerlo. De hecho, hay muchos modelados que se hacen por elementos aparte y funcionan bastante bien. Así que es una buena manera. Ahora, como digo, eso va a depender, por ejemplo, de si lo va a imprimir, etcétera, que puede que haya problemas. No necesariamente los va a haber, pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta antes de tirar a imprimir, que a lo mejor puede salir acá alguna cosilla extraña. Y por último me preguntaba sobre un material que pareciera como de plasticina. Eso ya es un tema mucho más complejo que tendríamos que abordar, que ya sería el tema de los materiales. Entonces podemos ir acá, otra vez ir a objeto, nos vamos acá a visualización. Yo creo que funciona bastante bien este personaje. Quizás habría que agrandar un poquito también la cabeza un poco hacia atrás para que no quede tan planita. Por ejemplo, vamos a ir otra vez a escultura y voy a mover un poco hacia atrás con la G, tan solo un poco. Ahí es lo que le faltaba, un poco más de cráneo según también el 3D, o sea, la figurita. Claro, es un poquito más cuadrada la cabeza, así que más o menos eso sería como la corrección en cuanto al volumen. Y otra vez volviendo al tema de la plasticina. Quizás para eso ya tendríamos que irnos acá a los materiales y empezar a trabajar con el nivel de roughness.
Fijando el nivel de roughness, lo que va a hacer es aumentar el reflejo y el brillo. Y si nos vamos al 1, lo va a hacer mucho más mate. Vamos a dejar así algo más acuosito. Metálico no lo vamos a tocar. Y probablemente vamos a necesitar utilizar una textura para que se vea más como una plasticina. La verdad que para poder llegar a eso primero tendríamos que entonces trabajar un poco con el UV, o sea, convertir esto en coordenadas para poder pintarlo y utilizar alguna textura mezclada con el material. O lo otro ya sería trabajar con nodos, ya sería como todo un trabajo de nodos para poder llegar a un resultado que se vea como una masilla, que se vean incluso los dedos marcados dentro del personaje. Para eso yo les voy a dejar un video que está muy bueno, es de otro artista 3D, está en inglés, pero se entiende bastante bien cómo es el flujo de los nodos. Yo en este video no quiero extenderme mucho más con eso. Además que efectivamente yo siento que para poder llegar a eso primero tendría que estar terminado entonces el tema de la textura, o bien agregar esos detalles utilizando alguna brocha o algo que genere ese efecto como que fuera de plasticina, o sea, alguna textura con alfa para poder lograr esos detalles como de las huellas digitales acá. Eso eventualmente en el futuro lo voy a ir mostrando también dentro del canal, cómo agregar brochas y ese tipo de cosas a la herramienta de escultura dentro de Blender, pero eso se me va a extender demasiado en este punto en este video. Más que nada era poder contestar entonces las preguntas más importantes que tenía Patrick, que era el tema del snake hook, cómo poder marcar los detalles acá de la cara y si el ojo efectivamente funcionaba siendo una esfera o había otro método para poder hacerlo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Esto espero que a Patri le sirva todo esto que le comenté de su trabajo. Encuentro que es un muy buen proceso. Está muy bien encaminado. Es cosa de ir agregando un par de detalles y ir suavizando poco a poco, ir agregando más definición a las líneas poco a poco dentro del trabajo. Pero encuentro que va bastante bien. Si les gustó este video, por favor déjenlo en los comentarios. Me gustaría saber si les interesa hacer más de este tipo de mentorías, ¿sí? Si ustedes quieren también mandarme sus trabajos, mándenmelo a mi correo magnomega@gmail.com. Ahí ustedes pueden mandarme las fotos referencia, el archivo que ustedes están viendo, y yo les puedo hacer una pequeña revisión y ayudarles. Ahora, si ustedes quieren alguna mentoría mucho más completa, ya con trabajo o una revisión mucho más exhaustiva de su modelado, de su escultura, o ustedes lo que necesiten, también me lo pueden llegar a saber. Yo hago también mentorías personalizadas, así que ahí podemos llegar a conversar. Eso lo pueden ver también en mi página de Patreon. Ahí yo tengo una sección de mentorías personalizadas con videos, con tutoriales y todo específico para tu trabajo, para que lo puedas llevar al siguiente nivel. Así que espero que les haya gustado esta nueva sección. Recuerden, pueden mandarme todas sus preguntas, todos sus trabajos a mi correo, y yo voy a estar aquí cada cierto tiempo haciendo una revisión de sus trabajos. Así que muchas gracias por enviarme tu trabajo, Patri, y nos estamos viendo en los próximos videos. Chau, chau.